Hay una idea silenciosa que envenena la vida de muchísimas personas y casi nunca se dice en voz alta: me merezco lo que me pasa. No lo piensas exactamente con esas palabras, pero lo sientes. Cuando algo sale mal, aparece un pensamiento rápido. Claro, si es que yo siempre, es lo que me toca. Con lo que hice, normal que la vida me devuelva esto. Y sin darte cuenta, te conviertes en juez, fiscal y verdugo de ti mismo. La culpa deja de ser una señal para corregir el rumbo y se transforma en una condena a cadena perpetua. Quizás cometiste errores en el pasado, dañaste a alguien, tomaste decisiones desde la inconsciencia, fallaste donde dijiste que no ibas a fallar, o quizás ni siquiera hiciste algo tan grave, pero creciste con el mensaje constante de que nunca eras suficiente, de que siempre te faltaba algo, de que tu valor estaba en duda. Entonces la culpa se instaló en ti no como reacción a un acto concreto, sino como una atmósfera. Hay algo mal en mí. Y ahí desde empezaste a aceptar silenciosamente el sufrimiento como si fuera justicia poética, como si doler fuera lo mínimo que te corresponde. El problema es que cuando te ves a ti mismo como alguien que merece sufrir, tu vida entera se distorsiona. Ya no solo te duele lo que pasa, sino que además te lo explicas de la peor manera posible. Como castigo. Si una relación fracasa, piensas que era cuestión de tiempo, porque no eres suficiente. Si pierdes una oportunidad, te dices que no estabas a la altura. Si alguien te trata mal, en lugar de poner límites, encuentras razones para justificarlo. Es lógico que me traten así. Y poco a poco, de forma casi imperceptible, te vas resignando a vivir por debajo de lo que podrías vivir. Aquí es donde entra el estoicismo, no como una filosofía fría que minimiza tu dolor, sino como un marco brutalmente honesto que te obliga a revisar la historia que te estás contando. Los estoicos no negaban los errores, no se mentían a sí mismos con frases bonitas, pero tenían claro algo esencial. Tú no eres tu fallo. Tú eres lo que haces con ese fallo a partir de ahora. La culpa, entendida como castigo interminable, no existe en una mente verdaderamente estoica. Lo que existe es responsabilidad. Ver con claridad, reparar si es posible, aprender siempre. Hay una diferencia gigantesca entre culpa y responsabilidad. La culpa dice: soy malo, merezco sufrir. La responsabilidad dice: hice algo mal, merezco verlo de frente y corregirlo. La culpa se recrea en el dolor, la responsabilidad se enfoca en la acción. La culpa te deja atrapado en el pasado. La responsabilidad te coloca en el presente con una pregunta: ¿y ahora qué voy a hacer? Mientras sigas girando en el círculo de la culpa, no vas a desarrollar resiliencia real. Solo vas a desarrollar resistencia al castigo, que no es lo mismo. Resiliencia no es aguantar golpes infinitos creyendo que te los mereces. Resiliencia es levantarte cada vez con más sabiduría, con más compasión hacia ti mismo y con menos disposición a repetir lo que te dañó. Y para eso, primero necesitas romper este pacto silencioso con la idea de que sufrir es tu destino natural. Porque no hay entrenamiento mental que funcione si en el fondo crees que cualquier cosa buena que consigas es una especie de error del sistema, algo que tarde o temprano la vida te va a quitar para equilibrar. Quiero que te observes con honestidad. ¿Cuántas veces después de equivocarte sigues pensando en eso durante días, semanas o incluso años? ¿Cuántas noches has usado la almohada como tribunal, repasando una y otra vez lo que hiciste mal, cómo deberías haber accionado, qué habría pasado si hubiera sido diferente? ¿Cuántas oportunidades has rechazado porque en el fondo algo dentro de ti susurra que no estás hecho para cosas buenas? Ese diálogo interno constante de autoacusación no es humildad, es autodestrucción lenta.
Los estoicos practicaban una revisión diaria de sus actos, pero no para humillarse, sino para refinar su carácter. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía cada noche para analizar cómo había respondido a las circunstancias del día. No lo hacía para decirse «soy una basura de persona», sino para preguntarse «¿dónde actué bien? ¿Dónde me dejé llevar por la pasión, la pereza, el ego? ¿Qué puedo hacer mejor mañana?». Esa es la actitud de alguien que transforma la culpa en responsabilidad, y esa, aunque te sorprenda, es una forma profunda de amor propio. Porque amarse no es repetirse mantras vacíos delante del espejo, mientras por dentro te odias. Amarse, desde una mirada estoica, es tratarte con la misma firmeza y la misma compasión que utilizarías con alguien a quien respetas. Es decirte la verdad cuando fallas, sí, pero también recuérdate que sigues siendo digno de levantarte y de intentarlo de nuevo. Es no permitirte permanecer en la autoindulgencia, pero tampoco en la autotortura. Es dejar de jugar al rol de verdugo y pasar al rol de guía. El primer paso para dejar de sentirte merecedor del sufrimiento no es convencerte de que todo está bien, cuando no lo está. Es aceptar que te has equivocado, que has hecho daño o te has hecho daño, que hay cosas que hoy con más conciencia no volverías a hacer. Y a partir de ahí, en lugar de clavarte más profundo el cuchillo de la culpa, atreverte a hacerte la pregunta que cambia la dirección de tu vida. ¿Qué voy a hacer con esto? Esa es la pregunta de la resiliencia. Esa es la pregunta que separa al que se queda a vivir en la herida del que la usa como punto de partida. A lo largo de este video, vamos a caminar precisamente por ese proceso. Reconocer la dinámica del autocastigo, entender por qué una parte de ti cree que merece lo que sufre, ver cómo el estoicismo ilumina esta trampa mental y finalmente construir paso a paso una forma distinta de relacionarte contigo mismo. No para exculparte de todo, sino para responsabilizarte de verdad, que es mucho más exigente y al mismo tiempo infinitamente más liberador. Cuando entiendas esto, la culpa dejará de ser una prisión y empezará a ser solo lo que siempre debió ser, una señal para ajustar el rumbo, no una sentencia de por vida. La culpa tiene algo seductor. Te da la sensación de que si sufres lo suficiente, estás pagando una deuda invisible, como si tu dolor fuera una moneda espiritual con la que compensas errores pasados. Por eso cuesta tanto soltarla, porque en un nivel muy profundo crees que dejar de castigarte sería como salirte con la tuya, como si el sufrimiento fuera lo único que mantiene el equilibrio moral del universo. Pero piensa esto con calma. Si de verdad tu dolor interno arreglara algo, ya habrías arreglado el mundo entero. Y sin embargo, ahí estás, roto por dentro sin haber reparado casi nada fuera. Desde el punto de vista estoico, eso es irracional. Epicteto diría, no está en tu poder deshacer lo que ya hiciste, pero sí está en tu poder cómo vives a partir de ahora. La culpa, cuando se convierte en identidad, es una manera de huir de esa responsabilidad. Suena extraño porque parece lo contrario. La persona culposa se ve a sí misma como más consciente, más exigente. Pero observa el mecanismo. En lugar de usar tus errores como material para cambiar, te quedas dándole vueltas a lo mismo, alimentando la idea de que eres defectuoso por naturaleza. Eso no es responsabilidad, es fijación. No es valentía moral, es miedo disfrazado de ética. El miedo a soltar la culpa tiene nombre. Miedo a mirarte de otra forma. Si dejas de verte como alguien que merece sufrir, tienes que enfrentarte a algo aún más desafiante. La posibilidad de tratarte con respeto. Y eso, para quien lleva años acostumbrado a maltratarse, puede sentirse incómodo, incluso peligroso.
porque el autocastigo, por doloroso que sea, es conocido, predecible. Sabes cómo funciona. En cambio, vivir desde la responsabilidad y la resiliencia implica entrar en un territorio nuevo donde ya no puedes refugiarte en el «soy así» o «es lo que me toca». Aquí es donde el estoicismo te hace una propuesta radical. Deja de usar tus errores como excusa para seguir siendo menos de lo que podrías ser. Los errores están ahí, no se niegan. Pero si de verdad te importan, entonces tu tarea no es castigarte, sino transformarte. Un estoico no diría «no pasa nada» cuando hace daño, ni se justificaría con discursos baratos. Pero tampoco aceptaría quedarse arrodillado ante la culpa. Se levantaría y haría tres cosas. Reconocería el fallo con precisión, intentaría reparar lo reparable y extraería una enseñanza concreta para no repetir el mismo patrón. Ahí comienza la resiliencia real. Míralo así. La resiliencia no es solamente volver a levantarse, es levantarse distinto. Si te caes y te levantas para correr exactamente en la misma dirección, con la misma ceguera, eso no es resiliencia, es insistencia. El resiliente estoico observa qué lo hizo tropezar, su impulso, su ego, su miedo, su descuido, y entonces reconfigura su forma de moverse. Aprende a pisar diferente. Eso exige atención, humildad y paciencia contigo mismo. Exige dejar el espectáculo interno del qué horrible soy para entrar en un modo mucho menos dramático pero más efectivo. Esto hice, esto dañó, esto puedo aprender y corregir. Tal vez ahora mismo haya algo de tu pasado que se te venga a la mente con mucha fuerza, algo que cada vez que lo recuerdas te aprieta el pecho. Quiero que lo traigas no para recrearte en el sufrimiento, sino para mirarlo con otra luz. Pregúntate, ¿qué parte de lo que sigo sufriendo hoy es inevitable y qué parte estoy manteniéndola yo una y otra vez con mi diálogo interno? ¿Qué creencias se activan cuando recuerdo ese error? Quizá escuchas pensamientos como «no valgo», «no merezco amar ni ser amado», «todo lo que toca mi mano se rompe». Eso no son hechos. Son interpretaciones, son frases que en algún momento empezaste a decirte y que a fuerza de repetirlas se te hicieron verdad. La mirada estoica te invita a separar los hechos de los juicios. El hecho es objetivo, el juicio no. El hecho no puedes cambiarlo, el juicio sí. Y aquí está el giro clave. No cambiar tu juicio no es humildad, es negligencia contigo. Porque sigues permitiendo que una interpretación dañina se instale en tu mente como si fuera una ley. Los estoicos entrenaban precisamente lo contrario, cuestionar sus impresiones iniciales. ¿Es esto realmente como lo estoy pensando o hay otra forma de verlo? Esa pregunta repetida con sinceridad abre un espacio de libertad entre lo que pasó y lo que decides que significa. En ese espacio es donde nace la responsabilidad sana. Puedes decirte, sí, fallé, sí, hice daño, sí, me gustaría volver atrás y actuar distinto, pero no puedo. Lo que sí puedo es decidir que este error no se va a convertir en el argumento central de mi vida. Lo que sí puedo es pedir perdón si aún tiene sentido cambiar mis hábitos, acercarme o tomar distancia según convenga, aprender a no repetir los mismos patrones. En otras palabras, en lugar de preguntarte constantemente ¿por qué soy así?, empezar a preguntarte ¿qué voy a hacer ahora con lo que sé de mí? La resiliencia estoica también implica aceptar que vas a seguir equivocándote. No hay versión de ti, por muy trabajada que esté, que sea infalible. Pensar que solo mereces respeto cuando seas perfecto es una trampa de tu propio ego. Te pone una vara de medida imposible para luego justificar el castigo eterno. Un estoico maduro asume su imperfección como parte del juego. No para relajarse y hacer cualquier cosa, sino para no desmoronarse cada vez que falla.
Sabe que su valor no se mide por la ausencia total de errores, sino por la forma en la que responde a ellos. Por eso, si quieres dejar de sentirte merecedor del sufrimiento, no esperes a convertirte en otra persona para empezar a tratarte mejor. Empieza ahora, precisamente desde donde estás, con lo que tienes, con lo que has hecho. Empieza por dejar de hablarte como un enemigo, por observar cada pensamiento de autocastigo como un viejo reflejo que ya no quieres alimentar, por practicar, aunque al principio te cueste creerlo, frases internas más justas. No estuvo bien, pero puedo aprender. No soy solo esto. Merezco intentarlo otra vez, esta vez con más conciencia. Te darás cuenta de que el cambio no es inmediato. Tu mente está entrenada desde hace años para saltar automáticamente al castigo, pero cada vez que eliges conscientemente la responsabilidad en lugar de la culpa, cada vez que te preguntas ¿qué puedo hacer ahora?, en lugar de ¿por qué soy tan?, estás creando una nueva huella. Estás reeducando a tu interior a responder de otra forma. Y ahí, en esa repetición paciente, silenciosa, a veces aburrida, es donde se construye la resiliencia de verdad. No en los discursos épicos, sino en tu decisión diaria de dejar de ser tu propio verdugo. Hay algo más que conviene decir en voz alta. Muchas veces, seguir castigándote cumple funciones ocultas. Es duro admitirlo, pero la culpa constante te da una identidad. Te dices, soy el que arruinó esto, el que hizo daño, el que no sabe amar, el que siempre falla. Y como esa historia ya la conoces de memoria, te aferras a ella aunque te destruya. Porque, ¿qué pasaría si dejaras de definirse por tus errores? ¿Quién serías sin ese relato de soy un desastre? La incertidumbre de no saber quién eres sin tu culpa puede dar más miedo que el dolor que ya conoces. El estoicismo no quiere quitarte identidad, quiere darte una más sólida, no basada en tus fallos, sino en tus decisiones presentes. Un estoico se define por su carácter en construcción, no por sus cicatrices. Tus errores forman parte de tu historia, pero no tienen por qué ser el título del libro. Puedes haber vivido años en la incoherencia y aún así, hoy mismo empezar a ser alguien que busca la verdad, la justicia, la templanza, el coraje. Eso no borra lo que hiciste, pero sí cambia quién eres frente a eso que hiciste. Para eso necesitas aprender a relacionarte con tu error como lo haría un buen maestro con un alumno, no como un verdugo con un condenado. Un maestro señala la falta, sí, pero lo hace para orientar, no para humillar. Te dice, aquí te equivocaste, aquí te dejaste llevar, aquí no estuviste a la altura. Vamos a ver cómo lo haces mejor la próxima vez. No lo niega, no lo maquilla, pero tampoco te reduce a ese fallo. En cambio, tu verdugo interno solo repite, no sirves, no mereces. Todo lo que te pase malo está bien porque te lo ganaste. ¿A quién vas a seguir escuchando? Los estoicos sabían que la mente tiene tendencia a exagerar, dramatizar y absolutizar. Por eso insistían tanto en vigilar los pensamientos. Cada vez que te descubras diciéndote, siempre hago todo mal, nunca cambio, todo es culpa mía, estás usando palabras absolutas que rara vez son ciertas. Son el lenguaje típico de la culpa extrema. Una mente entrenada en el estoicismo aprende a detectar esas trampas. En lugar de tragárselas como verdad, las cuestiona. ¿Es literalmente cierto que siempre? ¿Es literalmente cierto que nunca? ¿Qué evidencias concretas tengo? ¿Hay momentos donde no fue así? Al hacer esto, empiezas a romper el hechizo de la culpa global. Otro punto clave es entender cómo el autocastigo sostenido sabotea tus relaciones. Cuando crees que mereces sufrir, atraes o toleras dinámicas donde se confirma esa creencia. Aceptas parejas que te faltan al respeto, amistades que te utilizan, trabajos donde solo se valora tu sacrificio y nunca tu bienestar.
porque en el fondo piensas, es lo lógico para alguien como yo. El estoicismo, sin embargo, parte de una premisa diferente. Como ser humano eres digno de respeto por el simple hecho de participar de la razón, de la capacidad de elegir el bien. No tienes que ganarte ese derecho sufriendo lo suficiente. Desde ahí la resiliencia también se vuelve una cuestión de límites. No solo límites hacia afuera, sino hacia adentro, hacia esa parte de ti que quiere seguir castigándote sin medida. Un límite interno puede sonar así. No voy a negarme el dolor de lo que pasó, pero tampoco voy a permitirme recrear lo infinito en mi cabeza. Voy a dedicar un tiempo concreto a reflexionar, a aprender, a reparar. Después de eso, si mi mente insiste en azotarme conscientemente, la voy a detener y redirigir. Esa firmeza es profundamente estoica. No se trata de cohibir emociones por orgullo, sino de no dejar que tu mente se convierta en un cuarto de tortura. Un ejercicio práctico que puedes hacer, inspirado en la revisión diaria estoica, es este. Al final del día escribe 3 columnas. En la primera, lo que hice bien hoy. En la segunda, lo que podría mejorar. En la tercera, qué haré distinto mañana. Parece simple, pero rompe una dinámica muy arraigada, la de solo fijarte en tus fallos. Si estás atrapado en la culpa, tu atención está entrenada para registrar exclusivamente lo negativo. Forzarte a nombrar también tus aciertos, por pequeños que sean, empieza a equilibrar la balanza. No para inflarte el ego, sino para ver una imagen más completa de ti. Otra práctica. Cuando recuerdes un error del pasado que todavía te quema, escribe una carta desde tu yo de hoy a tu yo de entonces. No para justificarlo todo, sino para reconocer el contexto, lo que sabías, lo que no sabías, el nivel de conciencia que tenías, los miedos que te dominaban. Luego, desde tu perspectiva actual, indica qué hubieras deseado hacer diferente. Y finalmente escribe qué vas a hacer a partir de ahora para honrar el aprendizaje de aquella situación. Esta carta no es para dramatizar, es para mover la energía de la culpa hacia la acción consciente. Fíjate cómo cambia el foco. Pasas de «me lo merezco» a «me responsabilizo», de «yo soy mi error» a «yo soy quien aprende de este error», de «tengo que sufrir» a «tengo que actuar distinto». Esa es la esencia de la resiliencia estoica. Usar cada golpe como material de construcción, no como excusa para seguir destruyéndote. Cuando haces esto de forma repetida, empieza a ocurrir algo sutil. El respeto por ti mismo crece. No porque seas perfecto, sino porque te ves hacerte cargo una y otra vez. Y ese autorrespeto es incompatible con la idea de que mereces cualquier cosa mala que te pase. También es importante hablar de la autocompasión, pero entendida correctamente. No como pobrecito de mí, sino como la capacidad de mirarte con humanidad. Los estoicos no usaban esa palabra, pero su práctica la implicaba. Sabían que eran falibles, que a veces se dejarían arrastrar por la pasión, que se equivocarían. Por eso, en lugar de hundirse en la culpa, se recordaban pacientemente sus principios y volvían al camino. La autocompasión estoica sería algo así como decirte: me duele haber hecho esto, pero no voy a hundirme en el odio hacia mí. Voy a usar este dolor como combustible para ser mejor. Poco a poco notarás una diferencia clara. Ya no buscas situaciones que confirmen que mereces sufrir. Dejas de romantizar el aguante extremo, de glorificar tu propio dolor como si fuera prueba de valor moral. Empiezas a elegir desde otro lugar, uno donde tu bienestar también importa, donde al tomar una decisión te preguntas no solo qué debo soportar, sino también ¿qué es justo y sabio para mí? Y esa pregunta, cuando viene de una mente entrenada, no es egoísmo, es madurez. En resumen,
El camino para dejar de sentirte merecedor del sufrimiento pasa por deshacer varios nudos. La confusión entre culpa y responsabilidad. La costumbre de definirse solo por lo peor de ti. La comodidad extraña de vivir como condenado. El miedo a tratarte con respeto. Deshacer esos nudos no ocurre en un día, pero cada vez que eliges cuestionar un pensamiento de autocastigo, poner un límite a esa voz interna y traducir tu culpa en una acción concreta de aprendizaje o reparación, estás practicando resiliencia. Estás diciéndote de manera silenciosa pero firme: ya no seré mi propio verdugo. Hay un punto del camino en el que tienes que decidir si sigues siendo el personaje que se castiga o te conviertes en alguien que se entrena. Esa decisión es profundamente estoica, porque el estoicismo no niega el dolor, pero tampoco lo glorifica. El sufrimiento no es una medalla. Si estás sufriendo por lo que hiciste, es señal de que tienes conciencia. Pero si te quedas atrapado ahí sin cambiar nada, esa conciencia se convierte en autosabotaje. Piensa en esto. ¿Qué versión de ti merece más respeto? La que se repite: soy basura, todo es culpa mía, mientras sigue actuando igual. O la que dice: sí, fallé, me duele, pero voy a hacer algo diferente a partir de ahora. Los estoicos elegirían siempre la segunda. No porque sea cómoda, sino porque es la única que transforma algo. Aquí entra otro matiz importante. Muchas personas usan la culpa como forma de pagar sin tener que reparar. Suena duro, pero pasa así. En vez de pedir perdón, hablar claro, cambiar de hábitos o asumir consecuencias, se quedan en un bucle interno de qué malo soy. Es como decir: estoy sufriendo tanto que ya estoy pagando. Pero el sufrimiento solo por sí mismo no repara nada. Lo que repara es lo que haces con ese sufrimiento. Lo que te convierte en alguien más digno de confianza no es cuánto te odias, sino cuánto te responsabilizas. La resiliencia estoica va justo por ahí. No es me acostumbro al dolor y ya. Es el dolor me despertó, ahora actúo distinto. Por ejemplo, si hirieron a alguien con tus palabras, resiliencia no es pensar en eso todas las noches hasta destruirte. Es buscar, si se puede, una conversación honesta, un perdón sincero, un cambio real en tu manera de hablar. Si has tomado malas decisiones una y otra vez, resiliencia no es llamarte inútil, es empezar a informarte mejor, pedir ayuda, aprender a decir que no, alejarte de lo que te arrastra. Un ejercicio muy sencillo pero potente. Cuando aparezca un pensamiento de autocastigo: me lo merezco, normal que me pase esto, párate y añade una segunda frase obligatoria: y aún así, ¿qué puedo hacer ahora para crecer a partir de esto? No se trata de negar la primera frase todavía, se trata de no dejarla sola, de acompañarla siempre con una pregunta que te lleve a la acción. Si repites esto cada vez, tu mente empezará a asociar error con movimiento, no solo con dolor. Otro punto clave es empezar a registrar las veces en que te tratas mejor. Porque tu cabeza está entrenada para fijarse solo en tus fallos, pero no en tus avances. ¿Cuántas veces hoy te contuviste de decir algo hiriente? ¿Cuántas veces elegiste no repetir un patrón? ¿Cuántas veces te diste cuenta antes de caer del todo? Eso también cuenta. Un estoico no solo se mira para juzgarse, se mira para medir su progreso. Puedes cerrar el día con una pregunta simple: ¿en qué no fui mi propio verdugo hoy? Tal vez no te hablaste tan cruelmente. Tal vez no aceptaste un trato injusto. Tal vez te diste permiso para descansar sin insultarte por ello. Eso, repetido día tras día, construye una nueva autoimagen. Ya no eres solo el que falla, eres el que aprende a cuidarse mientras corrige. Dejar de sentirte merecedor del sufrimiento no significa creer que todo lo que haces está bien.
Significa comprender que tu valor no se negocia con tus errores, que tus fallos pueden educarte pero no definirte, que hay una enorme diferencia entre decir hice daño y decir solo sirvo para hacer daño. Lo primero abre la puerta a la responsabilidad y a la resiliencia. Lo segundo te encierra en una celda sin salida. Quédate con esto. Cada vez que eliges responsabilizarte en lugar de hundirte en la culpa, cada vez que actúas para reparar en lugar de castigarte, cada vez que te hablas como un maestro exigente pero justo, estás rompiendo un poco más el papel de verdugo interno. Y aunque no lo veas de inmediato, estás entrenando la forma más profunda de resiliencia, la de alguien que pase lo que pase, no vuelve a ponerse él mismo la soga al cuello. Hay una última capa que necesitamos mirar, esa creencia oculta de que si aflojas el castigo vas a bajarte la guardia y volver a hacerlo mal, como si el odio hacia ti fuera el único freno que tienes. Pero observa tu experiencia. ¿Realmente te ha hecho mejor persona odiarte tanto? ¿O solo te ha vuelto más frágil, más ansioso, más paralizado? La culpa crónica no educa, desgasta. La voz interna que solo sabe insultarte no corrige, intimida. Y una mente intimidada no aprende, solo obedece por miedo, hasta que se rompe. El enfoque estoico es otro. Disciplina, sí. Crueldad, no. Un buen entrenador no humilla a su atleta a cada error. Lo corrige, lo ajusta, lo empuja, pero también reconoce su avance. Si tú solo te gritas, te insultas y te recuerdas lo peor de ti, no eres un entrenador duro, eres un saboteador interno. El estoicismo te invita a cambiar de rol, pasar de saboteador a entrenador. Imagina que a partir de ahora tratas a tu error como materia de estudio, algo así como, aquí me derrumbé, ¿qué pasó antes? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué disparó esta reacción? Ese análisis frío pero humano es muchísimo más útil que decir otra vez la cagué, soy un desastre, porque el primer enfoque te da pistas. El segundo solo te encierra. La resiliencia real se construye en esos pequeños momentos donde te caes y eliges conscientemente no rematarte. Donde dices, sí, me equivoqué, pero no voy a tirarme encima otro montón de piedras. Me levanto, miro qué falló, ajusto y sigo. Es posible que la voz vieja de la culpa te diga que eso es ser blando contigo. No lo es. Blando es dejar todo igual mientras te insultas. Y firme es cambiar de verdad, aunque te incomode, aunque te toque pedir perdón, aunque tengas que soltar personas, hábitos o lugares donde solo sabías dañarte. También necesitas aceptar algo. Habrá gente que prefiera que te sigas viendo como el culpable de todo, porque así encajas en su historia. Te conviene distinguir entre quienes se alegran de verte crecer y quienes se sienten amenazados cuando dejas de arrodillarte ante tu propia culpa. Un camino estoico hacia la resiliencia a veces implica tomar distancia de quienes se alimentan de tu autocastigo, aunque los quieras. No para odiarlos, sino para proteger tu proceso. En este punto puede que te preguntes, ¿y entonces cómo sé que ya cumplí lo suficiente por lo que hice? La respuesta honesta es incómoda. No hay un contador universal de sufrimiento. No existe una cantidad mágica de dolor que automáticamente equilibre todo. Lo que sí puedes medir es esto. ¿Has reconocido con claridad lo que hiciste? ¿Has pedido perdón o asumido tu responsabilidad donde aún tiene sentido hacerlo? ¿Has cambiado activamente algo de tu forma de pensar, actuar o elegir para no repetir lo mismo? Si esas tres cosas están en marcha, seguir castigándote no es justicia, es inercia. Seguir repitiendo me lo merezco ya no es humildad, es miedo a permitirte una vida distinta. Ahí es donde entra una decisión íntima. Dejar de vincular tu valor a tu capacidad de sufrir y empezar a vincularlo a tu capacidad de aprender y de levantarte. Te propongo un compromiso muy concreto. Durante los próximos días, cada vez que pienses, me lo merezco,
Respóndete en voz baja o por escrito. Lo que sí merezco es aprender y ser mejor que ayer. Hoy actúo distinto. Y haz, aunque sea, una acción minúscula que respalde esa frase, una disculpa, un límite, un gesto de autocuidado, una pequeña mejora en tu conducta. No se trata de esperar a sentirte listo, se trata de empezar a comportarte como alguien que ya no cree que su destino es sufrir, sino transformarse. Con el tiempo tu mente irá entendiendo el mensaje. Aquí ya no gobierna el verdugo. Aquí manda a alguien que cae, se duele, pero se levanta con más lucidez. Si algo de lo que has vivido te hizo pensar que solo vales cuando aguantas, hoy es un buen día para cuestionarlo. No eres más digno por cuanto te hieres, eres más digno por cuanto te haces cargo de ti. Y esa es en el fondo la raíz de la resiliencia estoica. Asumir que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes dejar de repetirlo dentro de tu cabeza y en tus actos. A partir de aquí, el siguiente paso no es seguir dándole vueltas a lo que hiciste, sino empezar a construir la prueba viva de que ya no eres el mismo que hizo aquello. No convencerte con palabras, sino demostrártelo con actos, y eso solo puede hacerlo una persona, tú.